Como les había dicho, lo que van a aprender a hacer es hacer algoritmos. Lo primero que hay que tener para hacer un algoritmo es el problema. El problema básicamente es definir qué es lo que se necesita trabajar de forma que se pueda resolver con un programa. O sea, algo de la vida real, una situación de la vida cotidiana, una automatización de un proceso, cualquier cosa que sea parecida a eso. Lo más usual, o sea, los ejemplos que nosotros trabajamos, empezamos con problemas sencillos hasta llevarlo a problemas un poco complejos y ya que involucren varias estructuras. Por ejemplo, podríamos hablar de un problema sencillo que fue uno que trabajamos hoy en clases. Vamos a hacer uno parecido, en el que a la persona se le solicita que escoja una opción y de esa opción se hace el proceso. Entonces, podemos trabajar un caso, por ejemplo, de una cafetería. En una cafetería necesitan un programa para que las personas hagan el pedido, este sea procesado y puedan pagar y recibir vuelto. Por el momento, nos vamos a imaginar, que esta cafetería solamente vende café negro y nada más que eso. No hay empanadas, no hay queque, no hay nada, no hay pastelillos, no hay absolutamente nada más que café negro. Entonces, como ustedes recordarán, para hacer un algoritmo necesitamos definir una serie de pasos que tienen que ser estructurados, que no pueden confundir al usuario, a la persona, computadora o máquina que vaya a ejecutar el algoritmo. Tampoco puede ser infinito, o sea que tiene que tener inicio y fin. Entonces, para eso, pues definimos el paso número 1 siempre como el inicio. Usualmente, después del paso número 1, que es el inicio, nosotros lo que comenzamos es a definir las variables que vamos a trabajar en el algoritmo. Por ejemplo, pensando en la máquina que va a atender a la persona, y si la persona quiere que sea personalizado, pues podemos pedir el nombre de la persona, podemos pedir cuanta información queramos. Ahí lo que hay que ver es la agilidad del proceso que queramos nosotros automatizar. Entonces, primeramente vamos a definir el precio del café, ¿verdad? Eso lo hacemos de la siguiente manera. Variables enteras, recuerden los tipos de datos que habían. Habían tipos de datos para números, tipos de datos para cadenas de texto, tipos de datos booleanos, que son valores verdaderos y falsos, y también tipos de datos para números enteros, ¿verdad? Entonces vamos a definir variables enteras, como por ejemplo el precio, como por ejemplo el monto de pago que la persona va a introducir en la máquina y pues por supuesto la cantidad de cafés que va a querer y el vuelto. Al final nosotros siempre vamos a utilizar el punto y coma porque las sentencias en Java todas terminan con punto y coma y ustedes tienen que irse acostumbrando. Entonces, estas van a ser las variables de tipo entero. Vamos a marcar esto con rojo para que ustedes se acuerden que son variables de tipo entero. Int es el tipo de dato para números enteros. Entonces, si quisiéramos que el programa le pregunte a la persona el nombre y le devuelva la factura con nombre, entonces necesitamos también pedir el nombre y eso lo vamos a hacer con una variable tipo string que se va a llamar nombre, ¿verdad? Solamente una porque solamente le vamos a pedir el nombre, no le vamos a pedir más datos. Ok, entonces tenemos el inicio, las variables de precio, monto pago, cantidad de cafés que va a pedir el usuario y el vuelto. Y string nombre para que esa persona pueda escribir en la pantalla su nombre y que la factura o pedido salga con el nombre porque ya se va a saber. Ahora, suponiendo que estamos en tiempos de pandemia, pues también le podemos pedir a esa persona la dirección exacta para mandar el pedido si se quisiera. Entonces, en ese caso, podríamos definir otra variable tipo string que diga dirección. Las variables se escriben sin tildes, por eso están generando errores, ¿verdad? Dirección. Entonces, ¿qué es lo primero
que tendría que ser esa máquina que va a estar instalada en esa cafetería en la que solamente venden café para poder comenzar a utilizar esas variables y para poder comenzar ese algoritmo. Lo primero que esa máquina tiene que hacer pues es saludar a la persona y darle la bienvenida y pues, indicarle las cosas que puede hacer en esa máquina. Como usualmente hacen todas las máquinas y todos los teléfonos, que primero usted los enciende y sale una bienvenida y después ya si hay instrucciones que darle al usuario pues se le dan las instrucciones. Entonces todas esas instrucciones y todas esas cosas que usted necesita que salgan a la pantalla o que salgan impresas o que se vean de alguna manera, vamos a utilizar para eso el comando escribir. El comando escribir lo que viene significando es imprimir. Como ustedes recordarán, todas las variables que sean de tipo string tienen que ir encerradas entre comillas. Entonces lo primero que le vamos a escribir al usuario en la pantalla de esta máquina, de esta pantalla, de esta computadora es bienvenido a la soda. Elija o digite, mejor dicho, la cantidad de café que quiere. La cantidad de cafés, porque son varios. La cantidad de cafés que quiere. Ese número que la persona va a digitar, vean que le estoy solicitando un número, ¿verdad? Ese número que la persona va a digitar necesitamos guardarlo en una variable y eso lo vamos a hacer con el comando leer. Entonces, ¿en cuál variable vamos a guardar la cantidad de cafés que la persona quiere? Pues lo más lógico es que usemos la variable cantidad de cafés, porque para eso fue creada. En este momento tenemos la palabra escribir, ¿verdad? Que nos indica que va a salir a pantalla esa información. La palabra leer, que también nos indica que eso va a ser guardado en esa variable para que la persona sepa, para que la máquina sepa que en cantidad de cafés guardamos la cantidad de cafés que la persona quiere. ¿Ok? Una vez hecho eso, a la persona le vamos a solicitar el nombre. Le vamos a decir, bueno, vamos a copiar esto. Ustedes en programación, en código, pueden copiar y pegar, no hay ningún problema. Escribir. Digite su nombre completo. Cuando llegue el pedido a la casa o cuando la persona esté haciendo fila para solicitar, para recoger el café que pidió, pues lo van a llamar por el nombre. Y también esa variable hay que guardarla, ¿verdad? La vamos a guardar en la variable nombre para que no se nos pierda esa dirección porque en etiquete tiene que aparecer. Seguidamente, pues como el pedido puede ser que la persona lo quiera, que se lo lleven a la casa, pues vamos a preguntarle cuál es la dirección. Entonces, para eso necesitamos el comando de nuevo, escribir. ¿Y qué va a escribir la persona? Va a escribir, le vamos a solicitar que digite la dirección de entrega. No la dirección de su casa, porque puede ser que esté en la oficina o en el colegio, y el café haya que llevarlo hasta allá. Entonces, esa dirección, adivinen qué hay que hacer. Exactamente, hay que guardarla, pero en la variable dirección. Nunca se pueden revolver las variables, por eso les ponemos un nombre que sea significativo a lo que hace realmente la variable, para que ustedes no tengan después conflictos. Ahora sí, en este momento le hemos dado la bienvenida a la persona, le pedimos que digitara la cantidad de cafés que quiere, eso lo guardamos en una variable que se llama cantidad de cafés. Le dijimos a la persona que digitara su nombre completo, esa persona digitó su nombre completo y se guardó en la variable nombre y después que digitara la dirección de entrega para que el café le pueda llegar a la casa si quiere o también que lo retire por el nombre en la ventanilla. Entonces ahora como ya tenemos los datos de la persona pues y tenemos las cantidades de cafés que esa persona va a comprar, ahora lo que necesitamos es hacer el cálculo. El cálculo que necesitamos hacer es saber cuánto es el monto, o sea, o el precio de ese pedido. Entonces, como ustedes recordarán, las variables se pueden trabajar de un montón de maneras y puede ser por asignación. Entonces vamos a trabajar por asignación. La variable precio va a ser igual, bueno, ahí salió con mayúsculas, con minúsculas, es igual
a la cantidad de cafés por el precio del café, ¿verdad? Aquí no tenemos definido el precio del café. Vamos a ponerle aquí precio café y vamos a ponerle que es igual a 500. Va a valer 500 colones. Entonces el precio va a ser igual a la cantidad de cafés por precio café. En esta línea número 10, lo que la computadora o la máquina hace es calcular cuántos cafés pidió la persona y lo multiplica por lo que valen los cafés. Entonces a la persona pues le decimos el total es dejamos un espacio para que la persona pueda ver el número y con este signo de más concatenamos la variable precio para que aparezca el resultado del cálculo que se ha guardado en esta variable precio. Ahora también tenemos que decirle a esa persona que nos indique con cuánto va a pagar porque pues tenemos que proceder a darle el vuelto. Digite con cuánto va a pagar y nosotros necesitamos guardar esa información en la variable monto pago, porque esa variable fue la que nosotros diseñamos para que la persona ingresara el monto con el que va a pagar. Por ejemplo, si va a pagar con un billete de 10.000, pues digita 10.000. Si va a pagar con un billete de 5.000, pues digita 5.000. Ahora necesitamos calcular el vuelto que hay que darle a esa persona. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. La variable vuelto va a ser igual al precio menos, usualmente la gente siempre paga con más de lo que vale lo que pidió, ¿verdad? Entonces, al monto de pago menos el precio. Ahí vamos a saber cuánto vuelto hay que darle. Si pidió dos cafés que valen 500 colones cada uno y paga con un billete de 1.000, pues entonces el vuelto es 0. Si paga con un billete de 2.000, pues entonces el vuelto es de 1.000. Y así sucesivamente la máquina se va a encargar de hacer todo ese proceso y ese trámite para indicar a la persona cuál es su vuelto. Una vez que ya tenemos toda esa información, pues entonces le vamos a decir a la persona, la máquina le va a indicar a la persona, gracias por visitarnos, por preferirnos mejor. Su vuelto es de, y le concatenamos la variable vuelto. Le podemos también escribir o decir a la persona lo esperamos, o le podemos decir su pedido le será entregado en ventanilla o enviado. Y una vez ha finalizado todo ese montón de pasos, el último paso de todo algoritmo, como ya les había yo indicado, es el paso de fin. Y aquí estaríamos terminando con este algoritmo que, si ustedes ven, el problema dice: en una cafetería necesitan un programa para que las personas hagan el pedido, sea procesado y puedan pagar y recibir vuelto. Ok, por el momento esta cafetería solamente vende café negro y nada más que eso. Entonces tenemos un inicio, tenemos un fin, tenemos variables enteras para poder guardar y procesar números, tenemos variables tipo string para poder manejar cadenas de texto, tenemos instrucciones de entrada y salida de datos y tenemos procesos. Esto es un proceso, esto es otro proceso. En este proceso de la línea 10 lo que hicimos fue calcular cuál era el precio que tenía que pagar esa persona por su pedido. Y en este proceso de la línea 14, pues lo que hicimos fue sencillamente saber cuánto vuelto le corresponde a la persona. La palabra escribir se usa para dar salida en pantalla de las cosas que queremos que aparezcan en la pantalla, y la palabra leer pues se utiliza para guardar en las variables las cosas que necesitemos guardar en las variables. Con esto termina el algoritmo, siempre termina con fin.